¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todas, para todos. Arrancamos un nuevo encuentro de este ciclo de charla-debate, donde hablamos con escritoras, escritores, protagonistas de esto que es tan hermoso que es el oficio de escribir. Tengo la posibilidad de estar en la moderación de este encuentro que organiza la Fundación La Balandra, el cuarto sábado de cada mes, con invitados con los que ya he charlado, con los que ya he dialogado en otras circunstancias, quizá en este ciclo o en otros ciclos, y hoy con la particularidad también que me acompaña en la moderación, Graciela Escarlato. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes Hola, para ¿cómo vos. les va? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Muy feliz de estar acá. Ahí está. Porque la particularidad que esta charla, este encuentro, no solo es una idea, fue un tópico que acercó Graciela, sino que además el Centro PEN y la Fundación La Balandra coordinaron esta jornada para, entre las dos instituciones, poder hoy convocarlos a este encuentro que ya es habitual, ¿no? Para la Fundación, pero en este caso con la institución amiga como es el Centro PEN, estamos organizando esta charla que tiene como tópico que es la cultura de la cancelación en la literatura, con tres invitados de lujo: Esther Cross, Mariano Quirós y Luciano Lamberti. Antes de meternos ya con el tópico, hoy vamos a ser muchos, así que vamos a tener una charla muy linda, seguramente muy entretenida, muy enriquecedora. Voy a saludar a Carlos, nuestro técnico de sala, que seguramente es el que habilita, el que nos permite hoy que estemos acá viéndonos a la distancia, en algunos casos muy a la distancia, por lo menos en mi caso, pero viéndonos y compartiendo este momento. Lo veo también a Carlos Costa ahí. Al lado, el que está al lado tuyo, Carlos, ¿es Carlos también? ¿Están los dos Carlos juntos? ¿No? Es otro. Carlos Costa, el presidente de la Fundación La Balandra, que está también siguiendo atentamente esta charla, que como les decía, ¿no? Estamos con Esther Cross, Luciano Lamberti y Mariano Quirós. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir de este tópico, que es la cultura de la cancelación en la literatura? Uno va pensando en la cancelación. Hoy está de moda esto de las cancelaciones en las redes sociales, cuando hay un individuo, una persona, un grupo, un colectivo de trabajo con opiniones políticamente ofensivas que generan algún tipo de pronunciamiento, son inaceptables, y uno tiende a aceptar incluso a veces las cancelaciones. Y uno lo piensa, y a partir de esta propuesta que trajo Graciela, muy actual, ¿qué pasa en la literatura? Si también se da esta especie de cancelación con algunas obras, con algunos autores, con algunos temas, ¿no? Y puntualmente quería arrancar ya preguntándole, arranco por Esther Cross, le doy formalmente la bienvenida y te pregunto, ¿se puede pensar en la cancelación en el ámbito de la literatura? ¿Crees que existe? En algún momento existió, por supuesto, es conocido también la quema de libros en una época gris, oscura de nuestra historia, pero te pregunto, paradójicamente, ¿estás viendo vos una cultura de cancelación en la literatura hoy por hoy? Bueno, primero saludos a todos, un gusto Gastón, Graciela, Carlos y por supuesto Mariano y Luciano, un lujo conversar con ustedes. Sí, yo creo que evidentemente sí. Iría un poco más allá de la palabra cancelación y creo que es una cultura, si esa es la palabra, más bien del miedo, Ujú. que me parece que es por donde se lo puede tomar, ¿no? A esto de la cancelación, porque finalmente la cancelación viene a ser como una especie de se supone que están protegiendo a los lectores. Aparece la figura de un lector vulnerable, extraña, que me gustaría después conversar sobre eso, ¿no? Eh, pero como el pasado, como decían los romanos, el pasado es irrevocable, el pasado no se puede corregir. Cada vez que se cancela una obra o cada vez que se cancela un autor, porque acá hay mucho, ¿no? Para como desbrozar, lo que se está mandando es un mensaje a las obras del futuro, a lo que se está escribiendo en el momento. Y creo que ahí es donde opera la cultura de la cancelación como un mensaje de miedo a lo que se lee y a lo que se hace. Así que bueno, resumiendo lo que preguntabas, sí,
creo que hay cancelación en la literatura y que se ve además. Ujú. Luciano Lamberti, te doy formalmente la bienvenida y te traslado la misma inquietud. ¿Cómo analizás hoy el ámbito literario argentino puntualmente, si entendés que hay cancelación o censura, como lo planteaba recién Esther? Hola, ¿qué tal? ¿Me Hola. escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, Porque Sí, sí, te no me escucho veo. perfecto. No sé en qué cuadradito estoy, pero bueno, Se te estoy. ve y Bueno, se te escucha, se te ve y se te escucha perfecto. bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, yo creo que depende, a ver, por un lado me parece que la literatura todavía tiene un margen de acción que es como superior a otras disciplinas, ¿no? Ujú. Eh, a disciplinas donde hay, pónganle, yo tengo cierta relación con el mundo audiovisual y nada, quieren adaptar un cuento mío y en mi cuento un hombre mata a una mujer, ¿no? Y lo que me tiraron en la productora con la que estamos trabajando es que en las plataformas no quieren ver un hombre matando a una mujer de ninguna manera, Mm. ¿no? Como si fuera algo completamente... Está bien, yo entiendo que el Slayer, que es un poco el género del que proviene esa idea, ¿no? Que es también muy conservador en determinado punto, ya pasó de moda, ¿no? Como que es muy años 80 eso y qué sé yo, pero me parece que ya eliminar ideas de cajón, porque pueden llegar a afectar a determinados grupos, ya es una locura, ¿no? Y pasa, por ejemplo, pasa más a nivel de plataforma, tipo de Netflix, Claro. ¿no? En literatura, me imagino que gente que tiene eh, una proyección internacional se preocupa por esas cosas. Yo, como no la tengo, no me preocupo por eso, ¿no? Y puedo hacer lo que quiera. Es decir, a mí me da libertad mi lugar, ¿no? Pero creo que hay gente que sí, cuando te empiezan a traducir y estás en todas partes, hay esto que se llama lectores sensibles, que un poco van a agarrar la lapicera roja. Eh, Me imagino, qué sé yo, no tuve la oportunidad de estar a ese nivel, digamos. Entonces, eh, yo creo que hay autocensura sobre todo, ¿no? Y es algo muy difícil, siempre lo charlamos, está Adriana, que es alumna mía, y en mis talleres hablamos de esto, cómo trabajar determinadas cuestiones sin ser provocador al Pepe, por un Ujú. lado, y por otro lado, sin decirle al lector lo que ya sabe. Ese es el problema, ¿no? Porque más o menos uno tiene un círculo donde se mueve en que hay muchas cuestiones que están como en común, ¿no? Y si uno va a buscar eso en la lectura, o sea, va a buscar la confirmación de lo que ya sabe, de los valores que tiene, a mí me aburre un poco, ¿no? Eso, digamos, encontrar exactamente lo que yo sé o quién soy o mis valores en lo que leo y en lo que escribo también, ¿no? Para mí, la cuestión de la corrección política acota mucho las posibilidades de- de expansión que tiene la literatura, en el sentido de poder conocer eh, miradas del mundo que no son la mía, digamos, ¿no? Ujú. O la de mi grupito de Twitter. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy formalmente la bienvenida y traslado el mismo tópico, la misma pregunta. ¿Cómo Bueno, analizás el tema de la cancelación en la literatura? ¿cómo están? ¿Cómo están Esther, Luciano? Yo soy fan, antes que nada soy fan de Esther y de Luciano y me da lástima que justo el tema que vaya a coincidir en una charla con ellos sea este tema tan pedorro. Eh,
Sí, porque me hubiese gustado hablar de literatura. Podemos Este, hacerlo, podemos hacerlo. podemos hablar de Se literatura, puede, sí. sí, por supuesto. Este, sí, porque además yo los quiero, ¿viste? A Esther yo siento que le debo una parte de mi formación y a Luciano también. A Luciano no paro de robarle cosas, entonces es como que de alguna manera me siento deudor de ambos. Lo soy, de hecho. Este, sí, y el tema de la cancelación, la verdad yo no le daba mucha pelota, me pasó un poco como dice, como Brecht, ¿viste? Pues ahora están golpeando mi puerta. Me lo tomaba muy a la ligera, un poco en sorna, bastante en sorna, de hecho, como que veía y sentía que autores y autoras que hablaban del tema era como que pedían, en realidad, por Dios, que alguien me cancele. Y que hacían, y ponían su obra o lo que estaban escribiendo o lo que estaban publicando en función en función del tema o de la necesidad de que se enganchara o se conectara de alguna manera su obra con, con la idea o con la cultura, como decía Esther, de la cancelación. Lo que sí hay, eso seguro, una vez que se instaló el tema, hay como la sensación, más que la cancelación en sí, hay como la sensación de que te puede llegar a ocurrir. Consiguieron instalar, como dicen los comunicadores ahora, consiguieron instalar el marco mental dentro del cual uno tiene la libertad o no de moverse, ¿no? Te impusieron un marco, de pronto. A mí hace poquito voy a contar una anécdota un poco triste. Yo tengo un hijo de 5 años que va al jardín preescolar y tienen una iniciativa que es muy linda, que la deben tener todos los jardines del mundo, que es la biblioteca ambulante por semestre. Los chicos, por trimestre en realidad, los chicos llevan un libro, cada uno lleva un libro que se va distribuyendo por semanas, va rotando entre los compañeros, cada semana te toca un libro distinto. Y mi hijo, como me ve a mí ocupado, debe ser como una cuestión de reacción, algo así que te deben tener los hijos, ¿no? Como me ve a mí ocupado y preocupado con los libros, como que mi vida tiene mucho que ver con la lectura y con la escritura, y hay muchos libros en casa, de pronto siento como una especie de repulsión y reacción por los libros. Eh, pero que es más lúdica que preocupante la cuestión. El asunto es que en el medio de eso yo le traigo de regalo, aunque para él los libros no son un regalo, un libro que se llama, lo tengo acá, La botella del señor Augusto. Un libro inofensivo, pensaba yo, y él lo eligió para llevarlo al jardín. Y en el jardín, cuando lo leen las maestras, nos lo devuelven inmediatamente, porque la historia del señor Augusto, el autor no tengo idea quién es, Pelo Añorga es catalán. El señor Augusto es un señor que un día sale de su casa con una botella de agua y le van pasando una serie de peripecias que él las va atravesando, y a medida que va atravesando una y otra, se dice a sí mismo: yo no soy ningún tonto, no señor, yo no soy ningún tonto. Entonces, cada página por medio está la expresión: no señor, yo no soy ningún tonto. Y y en el jardín nos devolvieron el libro en el mismo día, que lo llevamos por la reiteración de la palabra tonto. Una palabra que prefieren que los niños que los niños y niñas no usen para referir, para nombrar al compañero, ni para... Este, si yo les contara la congoja de mi hijo, el libro que había elegido para llevar había sido una mala elección de su parte, y no solo eso, sino que a la vez la repulsión con la cual me jodía a mí, que le provocaban los libros, de pronto era una repulsión que tenía una nueva justificación,
que era esta especie de pequeña vergüenza social, ¿no? Que provocaba en el jardín el que te mandaran de vuelta el libro que decía muchas veces la palabra tonto. Para mí fue un golpe en el estómago, ¿no? Y entonces me quedé, si no hice bochinche en el jardín fue, entre otras cuestiones, porque el jardín está bueno, de hecho es hasta un jardín progresista y probablemente por un exceso de progresismo haya venido de vuelta el libro, con lo cual me deja también a mí una tremenda congoja y la tremenda pregunta, ¿qué hago a partir de ahora? ¿Qué hago a partir de entonces con la palabra tonto? ¿Qué hacemos con la palabra tonto, no? Entonces, si existe o no la cultura de la cancelación, yo creo que este es un hecho, una anécdota, así es como un coletazo sonso y a la vez brutal del tema, ¿no? A mí me dejó medio indignado en principio, y más indignado después, y triste más tarde, porque cómo le digo a mi hijo que lo que le gusta, que no está bien lo que le gusta, ¿no? Es ridículo que te pongan en esa situación. Es como, yo más que reflexiones no tengo, sino más que tristes anécdotas. Después les puedo contar otras también, que, que sí, que te señalan que algo está fallando, o que por lo menos hay un divorcio entre el andarivel por el que circula la literatura o la lectura y por el que va la realidad odiosa, brutal que tenés todos los días cuando tenés un candidato como Javier Milei, ponele por decirte un animal, que propone, más allá de que sean provocaciones, porque te propongan venta de órganos, o que se considere la venta de niños, ¿no? De recién nacidos, es como que por un lado se está imponiendo cierta legitimación de un discurso, y por el otro se pretende censurar cierta soncera, ¿no? Entonces, como que el progresismo se pone con mucho cuidado con algunas cuestiones y con otras estamos legitimando o dando lugar a expresiones que realmente son brutales, que son en serio. Y de hecho yo creo también, tengo la sensación de que la idea de la cultura de la cancelación es una manera de distraernos de los temas más importantes o de los temas más peliagudos. Qué sé yo, eh, yo no sé nada de nada en realidad, pero son todas sensaciones como que sobrevuelan, ¿no? Una especie de miedo, de autoritarismo. Me pongo conspiranoico también, pero es algo raro, una sensación extraña, ¿no? Ujú. Vos querías agregar algo, ¿no, Esther? Sí, que coincido con esto de Mariano, que a mí lo que me preocupa es esto, como esto que se va armando de esta idea, lo que yo decía del lector vulnerable, o sea, Ujú. cómo se fue pasando creo que fue un logro, que fue la idea del lector común que se instaló en algún momento, ¿no? De un lector con capacidad crítica, que no necesita, quizás estoy siendo idealista, estoy resumiendo, siendo esquemática, pero un lector que no necesita que, ningún, que ninguna autoridad le diga si un libro es bueno, si es malo, es el lector que se acerca a los libros, lee y con esa capacidad crítica también puede leer lo que está fuera de los libros, ¿no? A esta idea del lector de vidrio, del lector que se puede romper, para el que la palabra tonto es peligroso, y donde se tiende como la corrección política quiere decir exactamente corregir lo que estaba, ¿no? Cuando la literatura en los libros justamente lo que se ve es, bueno, hay personajes que tienen conductas que pueden ser violentas, que pueden ser buenas, que pueden ser malas, pero si se homogeneiza, si se da una idea a ese lector que supuestamente es tan frágil, sobre todo los niños, ¿no? Que se pueden romper. Yo pienso en las cosas que leía yo hace muchísimo tiempo, cuando yo era chica. Y bueno, y aquí estamos, digo, bueno, ¿dónde está el equilibrio? Pero esta figura de ese lector tan frágil, al final
a mí me parece peligrosa. Viene de la mano, viene como consecuencia, perdón por el desorden, estoy pensando, de algo que yo escuchaba con mucha irritación hace varios años, que era la comodidad del lector. Era a veces, cuando se decía, no, esto al lector hay que explicárselo. Uno escuchaba a veces que alguien venía para consultar por un texto y decía, no, porque a mí en el taller me dijeron que esto iba a ser como muy incómodo, que el lector no lo iba a entender, como si los lectores fueran sillones, ¿no? O los libros fueran sillones que tienen que ser cómodos. Y ahora es esto del lector que un niño se puede romper porque escucha la palabra tonto. Entonces, nada, esto era lo que yo decía, ¿en qué momento pasamos del lector con capacidad crítica al lector vulnerable? Eso sí, a mí me preocupa, pero creo que es un tema que distrae de cosas que son más importantes y que si sigue así y prospera esto, bueno, va a haber una cámara de lectores que crean que hay un mundo donde no existen ciertas categorías ni ciertas situaciones y donde la vida está todo bien mientras están pasando cosas terribles. Graciela, querías preguntar. Sí, les quería preguntar, bueno, en los países anglosajones vieron que están reescribiendo a Shakespeare, a Mark Twain, los están expurgando como si hubiera una necesidad de reescribir la historia. Pero a mí me parece interesante del otro lado de la cara de la moneda, que esto pone de relieve un aspecto de la literatura peligroso, ¿no? Por lo que podría tener de testimonial o al contrario, por los mundos de ficción que presenta. Y quería saber qué piensan al respecto de esta posible función de la literatura en consonancia con lo que venimos conversando. Bueno, No sé quién quiere empezar. Yo el primero que veo es Luciano. es una gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función? Ya que Mariano quería hablar de literatura, podríamos preguntarnos cuál es la función de la literatura, digamos, qué debería ser, ¿no? Eh, Creo que no sabemos cuál es la función o que cada escritor se la imagina de forma distinta o va a buscar en lo que lee algo distinto. Una frase muy linda de David Foster Wallace que decía que la literatura tenía que tranquilizar a los perturbados y perturbar a los tranquilos, ¿no? Que me parece, no sé si la entiendo del todo, pero la tomo como estandarte. Pero la idea de, no sé, yo pienso en los libros que yo leía eh, o en la función de la literatura que tuvo para mi propia vida, digamos. Cuando empecé a leer, fue una especie de... no había distancia entre la literatura y la vida. Era como que la literatura no eran cosas separadas, no era placer estético sencillamente leer. Era, era descubrir que algo andaba mal en el mundo, ¿no? Entonces, o ser sacudido por eso, o descubrir la riqueza de experiencias que estaban muy lejos de un pequeño san francisqueño como yo. Entonces, me imagino que tiene que ver con eso. Por otro lado, cuando yo leía, no leía literatura infantil. Creo que nunca en mi vida leí un libro de literatura infantil. Porque no existía esa división cuando yo era chico, ¿no? Ya el hecho de que exista la literatura infantil me parece una cagada, porque es como decir, bueno, vamos a dejarle estos algodoncitos a los chicos, de Teresa, por favor. Vamos a dejarles estos algodoncitos a los chicos y nosotros nos quedamos con la literatura de verdad, digamos, le dejamos esta mentirita que no les hace nada. Pero realmente cuando yo empecé a leer, en mi casa no había libros, digamos, entonces agarraba lo que viniera y lo leía vorazmente y por ahí era Quiroga y por ahí era, no sé, Sábato.
qué sé yo, lo que estaba a mano dando vueltas, ¿no? Pero otra vez, para mí, la literatura tiene que mostrarnos, porque para mí la cancelación viene de la mano de la idea de que, eh, no quiero hablar de literatura del yo, porque está muy de moda también destruir a la literatura del yo, pero ¿qué valores va a tener tu literatura del yo? Digamos, tus valores. O sea, no hay forma de que amplíes tu mirada con eso, ¿no? Es como leer Facebook, ¿no? Como leer un post de Facebook. Eh, en cambio, hay cosas que te muestran dimensiones de la vida y de la experiencia incluso aunque el autor, el propio autor no esté de acuerdo. Yo siempre digo que cuando vos no vas a escribir con el control absoluto sobre lo que decís, siempre por algún lado se te escapa la cosa, ¿no? Y a veces terminás diciendo cosas tremendas que van incluso en contra de lo que vos crees, de tu propia visión del mundo. Yo siempre pongo dos ejemplos, perdón Esther, porque esto ya lo escuchaste en otra charla, pero uno es Claire Keegan, que es un cuento que se llama Antártida, que es un cuento súper conservador, escrito por una mujer que es muy feminista, muy progre, ¿no? Y que en general lo que muestra es el lugar de la mujer en Irlanda, ¿no? Es un cuento conservador donde una mujer engaña al marido y es castigada, ¿no? O el de Joyce Carol Oates, que siempre cito, que es ¿A dónde vas, donde estuviste?, que también es un cuento que castiga la desviación, ¿no? Y yo no sé si estaban pensando ellas en el valor de su cuento. Ellas estaban contando una historia que estaba buena, ¿no? Y los verdaderos valores, yo creo que se les escapan, digamos. Y en un punto, uno no puede ir, porque me parece que es lo que pasa ahora también, ¿no? Ir a la literatura diciendo, bueno, voy a enseñarles a mis lectores qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque mi mundo es muy chiquito, yo sé poco, ¿no? Hay que ir un poco, digo, bajarse el ego y ir al hecho literario con un poco más de apertura. Y con respecto a lo último que digo, no molesto más. A lo de Mariano, bueno, yo fui docente en la escuela secundaria, ¿no? Y tengo alumnos docentes. Y está muy brava la mano, en el sentido de que nosotros, yo y mis alumnos, le queríamos dar a los chicos literatura argentina contemporánea, ¿no? Porque nos pareció una buena puerta de entrada, digo, que ellos entiendan que se puede escribir sobre lo que está pasando ahora, me pareció una buena puerta de entrada para después darles el, el matadero. Y, o el Martín Fierro, qué sé yo. Y es muy salado lo que provoca eso, ¿no? Padres que nunca tocan un libro o que le dan la tabla al hijo para que se deje hinchar los huevos, de pronto descubren todas las faltas morales de un cuento de María Enrique, qué sé yo, ¿no? Y de pronto se escandalizan. Yo les di el de Hermann Hesse, ¿cómo es? Demian. Y vinieron las madres a decirle a la directora que era un libro homosexual y pornográfico, ¿no? Pero es genial, es genial, es genial. A mí la cancelación me parece un fenómeno progre, ¿no? Un poco lo que decía Mariano me angustia, porque vamos a pasar de un fenómeno progre extremado como la cancelación a mi ley. O sea, pasamos de una dictadura a la otra. Esto es una pesadilla, muchachos. Hagamos algo. Es muy bravo. Y no hablo más. Nunca más. Me cancelo. Me canso. No te canceles, no te canceles. Sí. No te canso. No sé si Mariano o Esther quieren comentar algo de lo que preguntó Graciela. Sobre. Bueno, Era perdón, sí, sí. no.
No, yo pensaba, porque la pregunta iba alrededor de la función, ¿no? De la literatura. Y la peligrosidad que parece que tiene en este momento a la luz de la cancelación. ¿Por qué ocuparse en cancelar libros de ficción cuando es eso, ficción, ¿no? Sí, Entonces aparece ese aspecto ahí de peligrosidad de lo literario, que me parece muy rico, muy interesante, hasta incluso un poco subversivo, ¿no? Interesante. sí, y de todos Sí. modos no es privilegio solo de la literatura. Yo estaba, ya que estaba contando una anécdota, les cuento otra anécdota. A fines del año pasado, me invitaron a la Feria de Quito, que está buenísima la Feria de Quito en Ecuador. Sí, no queda en otro lado más que en Ecuador la Feria de Quito. Y como me iba muy poquitos días, me dije a ver qué puedo hacer. Y lo primero que vi, lo que más me interesó, fue la posibilidad de visitar la casa museo de un artista, uno de los más grosos artistas latinoamericanos del siglo XX, que fue Oswaldo Guasasamín, que tiene una casa museo en Quito que es impresionante, conmovedora, abrumadora, es un monstruo el tipo. Eh, Así que fui ahí, te hacen una guía con una guía cubana que era una preciosura, incluso la guía era muy anticastrista y entre Guayasamín era muy amigo de Fidel y una de las obras más lindas del tipo era un retrato de Fidel que está ahí, que es impresionante, y estaba bueno cómo la guía cubana trataba de tapar esa parte de Guayasamín, su parte comunista, entre comillas, pero lo que tenía Guayasamín, entre otras cuestiones, era que era, y ese museo sobre todo, que vos podías ver cómo confluía cierto arte universal. Era como el lugar, es como el lugar donde ves el arte del siglo XX, cómo funcionaba cuando era, y el más grandilocuente, qué sé yo, es un tipo a la altura de un García Márquez, con él. Y por supuesto, yo vi todo eso, salió un nubilado de ahí medio loco y a las 2 horas llegó el primer mensaje de audio de una compañera, amiga encima, con la cual en la noche anterior en la cena habíamos estado hablando, había salido el tema de la cancelación y todos en esa cena estaban, eh, no sé, habían salido nombres, libros y obras canceladas y todos como horrorizados por el avance de esa sensación y de la cancelación. Y ella misma manda un audio con la advertencia, ojo, a quienes fueron al museo de Guayasamín me están contando que Guayasamín era tremendo golpeador, su primera mujer eh, lo odiaba, los hijos del primer matrimonio lo detestaban. Toda una sarta de anécdotas tremendas, oscurísimas, que además estando en la casa de Guayasamín ya te dabas cuenta que ese tipo tiene un perfil oscuro, pero que además es encantador, que es magnético y que forma parte del artista. Eh, pero ojo, advierto, el tipo era un golpeador, maltrataba a los hijos, entonces no es solo con la literatura, sino que es algo que puede, digamos que va más allá, que se expande. Mirá Woody Allen, ¿qué haces con Woody Allen? Yo lo amo a Woody Allen. ¿Qué tengo que hacer sabiendo que Woody Allen es tremendo pervertido? No sé, qué sé yo, me cambió la vida Woody Allen. ¿Qué hago con su historia personal, ¿no? Eh, Todo esto, si el arte en general tiene alguna función, es un poco lo que decía Luciano, y lo que decía Esther también, sacarte de la comodidad, incomodarte, inquietarte, hacerte pasar un mal rato, también es como un placer resbaladizo. Estás sintiendo placer con una lectura, pero sabes que es un placer que de alguna, o no está del lado correcto, es un placer que no está del lado correcto, y eso, de eso se trata, ¿no? En buena medida el arte, la literatura,
cualquier expresión de ese calibre. No sé si Esther, vos querías, sí. Sí, sí, sobre esto que decía Mariano, a veces tengo la impresión que tanto se había insistido, tanto habíamos insistido todos en separar la obra de la obra del autor, fue como una premonición de lo que iba a pasar, o esto provocó un efecto paradojal, como pasa a veces con algunos remedios, porque está pasando exactamente lo contrario. Eso por un lado, y sí, no pasa solo en la literatura. Hay, creo, como dice Graciela, por un lado, como una especie de reconocimiento del poder de la ficción, o con esta desesperación, ¿no?, por cancelar los libros. Y quería comentar desde otra actividad literaria, donde yo lo veo donde lo vi varias veces, no es que lo veo todo el tiempo, pero lo vi personalmente muy fuerte al tema de la cancelación, fue la traducción. Mm. Me ha pasado de dejar traducciones de clásicos a veces, pero con muy buena voluntad además, que me han dicho, no, mira, esta página mejor la sacamos, porque acá este autor clásicos hace este chiste que es un poco racista, o este otro que es bastante machirulo. Entonces, ahí es donde a mí me parece que también esto de la cancelación es como, de vuelta, es volver a no confiar en el lector, y es como no tener paciencia, es como no dejar que la historia se acomode y pensar que no va a haber lectores capaces de leer un libro de hace 100 años y decir que creo que eso es justamente lo que está bueno, es dejar que se asiente todo lo que se está pensando ahora y se está reflexionando, y decir, uy, mirá, hace 100 años se decía esto, o se hacían este tipo de chistes, y estos chistes pasaban, y que eso llame la atención o no, pero dejar esa libertad, dejar que eso pase. Yo tuve discusiones así que tengo que reconocer que creo que en eso la Argentina no es como Estados Unidos, se puede hablar, se pueden conversar las cosas. En otros países es un poco más difícil, pero se puede conversar, y el traductor la traductora tiene una voz y puede decir, no, yo esto no lo voy a sacar. Bueno, ¿quién soy yo para sacarle una página a cierta escritora o cierto escritor porque me parece que es racista o machirulo el comentario, o un chiste de dos páginas a veces, ¿no? Un pasaje. Pero también qué poca paciencia, qué pesimista que es la cancelación. Se supone que es algo que apuesta a corregir y que es algo que tiene que ver con la utopía, pero es muy pesimista porque no cree en la capacidad humana de tener perspectiva y de poder comparar, y en todo caso decidir que en una novela muy buena, en esa época se decían cosas que ahora por ahí no parecerían que están buenas. Solo eso. Yo quería preguntarles, a lo mejor me voy un poco del tema, del tópico, pero sobre la inteligencia artificial, que también se está usando, se implementa, y hay todo un debate sobre lo que produce, ¿no? En este caso, textos literarios, cuentos, novelas, que produce, que hay escritores y escritoras que utilizan la inteligencia artificial. Digo, y hablando de esto de la cancelación, ¿aceptan, lo ven bien, lo incorporan? O no, o se genera también un rechazo sobre eso que este nuevo elemento, esta nueva herramienta que hay, que es la inteligencia artificial. No, perdón, en mi caso no estoy como muy ajeno al tema aún, pero toco de oído tanto lo lo que se dice a favor, como sí que me impresionaron, sobre todo escuché un par de canciones hechas con inteligencia Claro. artificial, me impresionó, me dio un poco de miedo. También, En otras áreas, por ejemplo, hablaba recién Luciano de la producción para Netflix. Bueno, hubo una huelga de 5 meses sí, de guionistas y actores en Estados Unidos para regular el uso de la inteligencia artificial, ¿no? sí, sí, lo vi. Y es probablemente,
o sea, en realidad a mí lo que me llama más el interrogante es qué va a derivar, qué narrativa va a surgir de eso, algún tipo de, si va a ser algún tipo de narrativa que nos convoque, que nos conmueva de alguna manera. Pienso ya es otra la narrativa a partir del uso de la máquina de escribir al paso a la computadora, ya se escribe de otra manera, hasta se piensa de otra manera y con otro ritmo. Supongo que algún tipo de intervención más o menos intensa de esa naturaleza tendrá la inteligencia artificial. De momento, a mí en lo particular me excede. Yo sigo escribiendo con una bruta computadora a la usanza, por lo menos, casi actual. Eh, pero pensaba, unos pasos atrás porque vi que recién compartieron una nota que leí esta mañana en página 12 de Silvina Friera sobre Neruda, la cancelación a Neruda. Y yo me reía hoy con esa nota de Silvina, porque era, de alguna manera, no sabía si estaba alentando o censurando esa cancelación de Neruda. Puedo hacer como el paralelo, como hablaba recién de Guayasamín, ¿no? Son esos artistas del siglo XX que son como artistas totales, que tenían además una intervención política y social muy fuerte. Entonces, por supuesto que estaban más expuestos por la vida que llevaban, por así decirlo, a, a una cancelación o más que a una cancelación, a que se expongan ciertas miserias. ¿Qué es eso? De Neruda ya tenías su apoyo a Stalin, que él mismo había escrito como poemas para Stalin, un auténtico loco de la guerra, escribí poemas para Stalin. Pero me reía hoy con la nota de Silvina porque no sabía en qué plano ubicarla, si era como alimentando esa censura o, o repudiándola. Pero eso, perdón por la digresión, que era que justo vi que habían compartido la nota. Pero con respecto a la inteligencia artificial, lo que le digo, yo estoy como en una especie de expectativa a ver qué forma narrativa surge de eso. Sé que hace poco el escritor Jorge Carrión, que siempre es un escritor muy, muy proclive eh, a lo novedoso, por así decirlo, a novedoso en estos términos, ¿no? No necesariamente eh, por la narrativa en sí, sino por el uso de los dispositivos o de las formas que se supone son las más novedosas o vanguardistas. Sé que escribió en una novela en colaboración con una inteligencia artificial, no sé lo que habrá salido de eso, pero, pero sí, de alguna manera estoy como una expectativa lateral hacia lo que pueda surgir, pero no es tampoco porque me despeine del todo, ¿no? Está muy bien. No sé, Luciano o Esther. Ah, Luciano. Yo me metí a investigar de curioso con inteligencia artificial y eh, descubrí, primero que no tiene estilo, o sea, o que tiene un estilo muy, muy malo, muy corregible, ¿no? Como es correcto y a la vez no tiene vida, por ahora, ¿no? No sé qué va a pasar porque Claro. realmente crece ese monstruo, ¿no? Lo Pero por podemos ahora mejorar. vos le pedís a la inteligencia que te haga una descripción de tal cosa y no tiene criterio, ¿no? Cuando uno describe una esquina, una casa, uno
tiene criterio para saber qué detalle poner en esa casa para que se imponga y sea vívido, y la inteligencia artificial no puede hacer eso todavía, ¿no? Y después es tremendamente correcta, es insoportable, es muy ñoña. Hablo en femenino, pero le podemos decir ñoño, no sé qué género se usa con la inteligencia artificial. Eh, no, el suicidio, todo tema que pueda ser un poco polémico lo evade, ¿no? Eh, con respecto a esto del cuento este que estoy trabajando para hacer la peli, yo le pedí que me haga una escaleta, ¿no? Que es como una especie para ver qué me decía, ¿no? Mm. Es una especie de esqueleto de una película. Y como el cuento habla de suicidio y de feminicidio, y qué sé yo, eh, prefirió no hacerlo. La inteligencia artificial se tomó el palo y me dijo, no, yo con eso no me meto, digamos, ¿no? Entonces es como, sí, es un mundo de arcoíris muy ñoño, muy básico, mi experiencia. Sí, Y si vos le sí, preguntás algo, tipo, porque por ahí sirve para hacer argumentos, ¿no? Vos decís, bueno, un hombre encuentra tal cosa, y se lo planteás, siempre lo que te tira es la opción Netflix, digamos, es como la más sí. hollywoodense boluda. Pero como decís, hasta el momento, después la cosa puede cambiar, ¿no? Puede cambiar. Por ahora es muy nada. Muy políticamente correcta, por lo que parece. Completamente, sí. ¿Vos, Esther, tenés opinión respecto de esto, de la inteligencia artificial? No, bueno, brevemente, tampoco incursioné mucho. Sí, retomando algo que dijo Luciano al principio, por ahora, por ahora, creo que la inteligencia no tiene inconsciente y cuando escribís con el inconsciente, por eso aparecen las, lo que no pensabas que iba a aparecer, o tenías una intención al escribir y aparece, ¿no? Todas los fallidos, que es justamente donde surge la riqueza de la escritura, ¿no? Una historia subterránea o una trama subterránea, no necesariamente que se pueda argumentar. Creo que no. Gibson decía que escribía analógicamente, porque escribía una palabra al lado de una palabra siguiendo a la otra, pero si no estaba el inconsciente operando no podía escribir. Y creo que por ahora la inteligencia artificial no tiene ese inconsciente, por un lado, y por el otro, bueno, retomando lo que decía Luciano de que es Muñoña, sí, sería imposible de cancelar, ¿no? Tendría esa ventaja o Claro, desventaja, depende, depende de cómo lo mires. No es tiene traumas incancelable. por ahora. Hay que No darle tiene, unos años y va a tener sus traumas. Va a claro, ir a Sí, terapia y va a total, sí, terminar sí, sí, escribiendo las seguro. porquerías que escribimos nosotros. También hay que ver las cosas que le preguntan. El otro día estábamos viendo con una amiga, con una colega, estábamos viendo una nota de un diario del Times que decía, bueno, ahora están los estudiantes que quieren ingresar en las universidades de Estados Unidos, que les hacen una serie de preguntas, una especie de test psicológico, eh, están acudiendo, hacen los ensayos para aplicar, sería como mal traducido, ¿no? Para presentarse con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces vos decís, bueno, a ver, y hay una serie de preguntas que son como guías para ese ensayo, ¿no? Que son como pautas para responder. Y respondiendo a esas preguntas, vos escribís tu ensayo para poder entrar en su universidad. Las preguntas son bastante básicas, son terribles. Por ejemplo, ¿qué tema musical te representa en este momento? ¿Qué le dirías a tu compañero de cuarto? O sea, eso es lo que tenés que preguntar a un chico que está con toda la carga, con todos los anhelos que puede tener alguien que entre en la universidad. Eso es lo que tenés que para preguntarle. Bueno, sí, en este momento la inteligencia artificial puede responder eso, claro. claro. Ahora vamos con Graciela y después ya habilitamos la participación de la gente que seguramente quiere comentar, preguntarles algo. Veo ya varias manos levantadas, así que vamos con la pregunta de Graciela y después ya habilitamos la participación de la gente.
Bueno, volviendo un poco al tema este de la cancelación, yo me puse a pensar qué libros políticamente incorrectos se habían publicado en la Argentina en los últimos 5 años. Y la verdad que son minoría, me encontré con algunos autores políticamente incorrectos, pero comparado con el resto de lo que se publica son muy, muy pocos. Entonces pensé en los editores. Hay un problema de marketing, está instalada la idea de que lo políticamente incorrecto no vende. ¿Qué les parece que piensa la industria al respecto? Que no favorecen esa libertad del escritor y cuando aparece un libro así, no lo publican. No sé quién quiere empezar. Esther. ¿Puedo decir A algo? mí sí, Perdón. dale. ¿Mm? Eh, eh, no, no creo que piensen en eso los editores, o por lo menos los editores, no sé en qué nivel de editorial estamos hablando, si estamos hablando de Random House o Los de holding, claro, los una holding, editorial. no las independientes. No sé, qué sé yo, la verdad no creo que haya una conspiración ahí atrás. Y tampoco creo que sea una disyuntiva muy clara, tipo políticamente incorrecto versus políticamente correcto. Tampoco es tan, me parece que la cosa es un poquito más compleja. Qué sé yo, pienso en El Conserje de la Eternidad de Romero, ponele, que es, para mí es un libro sobre un asesino serial, es un vampiro, pero es un asesino serial. Y es súper perturbador, ¿no? Y no es políticamente incorrecto de tipo de... Porque también está el otro extremo, que es comportarse como un niño y tirarle caca al lector, digamos, como decir, mirá qué loco que soy, o mirá qué provocador que soy. A mí eso tampoco me interesa, ¿no? Me interesa que uno pueda tener libertad, porque si no hay libertad en la literatura, digamos, en nuestro estrecho espacio cada vez menos frecuentado, estamos fritos, ¿no? Es como, entonces, no sé, no me parece que haya, creo que sí, a la hora de elegir qué publicar, hay una mirada astuta a ver, es innegable que se publican más mujeres que hombres en este momento, ¿no? Eh, Hay una historia de la literatura universal que apoya esa idea y me parece bien que se publiquen más mujeres que hombres. A mí me encanta leer mujeres, pero tampoco me parece que sea condición de calidad, pero sí que esa tendencia es más fuerte y las mujeres tienen más posibilidades para publicar que los hombres, digamos. Pero no creo que haya todavía lectores sensitivos, ¿no? Como en Argentina, no creo que No. hayamos llegado a esa etapa. ¿No? Todavía estamos remándola para conseguir la plata, incluso estos grupos editoriales grandes, digamos, estamos en otro nivel, ¿no? Ok, ok. Esther. Sí, yo en eso sí, 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 yo coincido con Luciano, no creo que haya, creo que sí, se llama, sí, lectores de sensibilidad, creo que es esa Sí, categoría, como de la misma manera, ahora vuelvo al tema de las editoriales, de la misma forma, yo no sé si es una esperanza mía, pero yo realmente no creo que en la Argentina pudiera pasar esto que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, de que hay ataques a los bibliotecarios. Hay racias en las bibliotecas y si el bibliotecario se resiste a sacar un libro, lo amenazan. Yo creo que eso acá no pasa o no pasaría. Por otro lado, yo me preguntaría qué es lo políticamente incorrecto en la Argentina, ujú, que me parece que podría llegar a ser diferente. Eh, Creo que es un país con todos los problemas que tenemos muy evolucionado en algunas cuestiones. Entonces, ¿qué sería lo que incomoda? ¿Qué sería lo inquietante? ¿Cuál sería el libro molest- que molestaría, que perturbaría? Yo creo que esa es una pregunta que, no sé, me parece importante. Me parece que no sería el mismo libro
estaría en la misma línea que necesariamente, no digo que no pueda haber en alguna coincidencia, pero que estaría en la misma línea que un libro que molestaría en otro país, en Estados Unidos sobre todo. Digo así comparando porque hablamos de editoriales. Y no creo que haya una, una especie de censura editorial, o por lo menos yo no tengo experiencia de amigos tampoco que les haya pasado. Sí creo que está esto con lo que yo dije al principio, que es peligrosa la autocensura y que es inconsciente a veces, ¿no? De cuando no se tocan algunos temas o no se dicen ciertas cosas, no se rondan algunas zonas porque se teme algo, pero no, bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Gracias. Mariana. Sí, yo no puedo menos que coincidir, sobre todo porque además uno está, no es que estás leyendo y estás a la búsqueda de leer algo políticamente incorrecto, ¿no? No es que lees porque te gusta leer, porque te gustan determinados autores, determinada narrativa, pero como hoy vine acá a contar anécdotas, una muy nueva también. Este es el último libro de Carlos Chernov, que está buenísimo, Sí, se lo recomiendo de paso. Esta tapa, que es hermosa, que tiene esta obra clásica, el Pigmalión, Interzona no la está pudiendo indexar a Google por el culo que ven No. ahí. Si googlean, hagan la prueba, a ver si pudieron solucionarlo, pero hasta donde sé, aparece blureada la tapa del libro. qué idiotez. Tremendo. Digamos, a esto se someten los editores argentinos, así que ese tipo de cuidados sonsos otra vez tenés que tener, o no debieras tenerlos, ¿no? Pero sí, como decía Luciano, como decía Esther, no tenés problema, por lo menos en Argentina. Es más, es como que hasta se agradece en algún momento que seas un poco bárbaro con las historias que cuentes, que narres, ¿no? Es como si hubiera una búsqueda de algo que genere una verdadera incomodidad. Yo lo vi hace poquito a Martín Coban generando incomodidad en la Feria del Libro del Chaco con su último libro sobre Boca, diciendo que en la presentación, y creo que en el libro también lo dice, no gritó el último penal de Argentina contra Francia porque lo metió un jugador de River a ese penal. La incomodidad del silencio que generaron entre las 80, 100 personas que había en el público era providencial y creo que ese fue un gesto políticamente correcto, políticamente incorrecto de los más incorrectos que presencié en los últimos años en la literatura argentina y más insólito. Así que por ese lado debe ser que pasa la incorrección. Ujú. Bueno, Bueno, Carlos, habilitamos, Gastón. sí, habilitamos entonces a la gente. Esta primera, por lo menos entiendo eso, ¿no? Cristina Arostegui, ¿cómo estás, Cristina? Estás muteada, Estás Cristina, ¿eh? muteada. Con la barra, creo. Con la Sí, barra espaciadora creo que se desmutea. si no abajo, en el rinconcito abajo de la pantalla a la izquierda, tenés Ahí, Ahí está, perfecto. ahora se me escucha. Sí, perfecto, Cristina, sí. Bueno, en primer lugar, quería decir que me pareció, a pesar de que dijeron que era un tema pedorro, sin embargo, a mí me parece un tema bastante crucial en todo lo que hace a la cultura. Soy un poco, creo, mayor que la generalidad de ustedes. Tengo bastantes añitos. Eh,
por un lado, se habló de censura y de cancelación. Yo creo que son dos cosas distintas. La censura existió siempre. Yo cuando empecé a trabajar como profesora, les voy a contar una pequeñísima anécdota, en un normal tenía practicantes y a una le di para dar la Fundación Mítica de Buenos Aires. Y la profesora de práctica de la enseñanza me dijo que le tenía que censurar los versos de Borges que dicen: el corralón seguro ya opinaba Irigoyen. Esto era el año 78. Yo la encaré y le dije: ¿yo quién soy para omitir 2 versos de Borges? De ninguna manera. Y la practicante va a dar la clase como corresponde. Bueno, esa es una, y te podría, en esa época también estaba prohibido, hablaron de los jardines de infantes, Elsa Bornemann, que escribía unos cuentos maravillosos, infantiles. Bueno, eso es la censura que sigue hasta la actualidad con distintas formas. La cancelación para mí es otra cosa, es, digamos, no dar lugar. Yo lo que siento es, con respecto a nuestro país, en comparación de, no sé, yo tuve experiencia de vivir en países pero europeos, en España y Portugal. Hay como una tendencia que yo creo que es un poco ideológica, digamos, de nuestras raíces, un poco corporativista. Entonces se forman núcleos cerrados y de alguna manera eso también es una forma de cancelación, ¿viste? Porque a veces vas a un lugar y es como: a vos quien te conoce, de dónde saliste, y cuando vos ya tenés dadas unas cuantas vueltas por el mundo, la verdad que te resulta bastante molesto. ¿Viste? Pero eso yo creo que es una cuestión ideológica, digamos, bastante generalizada, y más generalizada en los últimos años. Más generalizada en los últimos años. Yo veo que de alguna forma empecé con la anécdota del año 78, estábamos en el proceso, y en los últimos años veo que lamentablemente hay cosas que a lo mejor vienen de otros lados, de lo que se llama progresismo, que no distan mucho de esas. Son cerrazones que son muy desagradables, porque la literatura, alguno mencionó, no quiero extenderme más, alguno mencionó el caso de Neruda, que ahora está saliendo a relucir por el tema de que abandonó una hijita, qué sé yo. El escritor es una persona, puede tener 1000 defectos como cualquier persona, pero la obra es otra cosa. El escritor en su vida privada puede hacer lo que quiere o lo que puede, y puede hacer una persona que tenga 1000 defectos, el escritor, el artista en general, pero lo que vale es su obra. Es más, hay autores como Heidegger que te dice que el autor queda un poco afuera, que la obra es, digamos, está fuera de la subjetividad del autor. Bueno, pienso que no, me parece muy primario, muy feo, cancelar a alguien por cómo es en su vida privada, porque, qué sé yo. Incluso pienso, como dice Freud, que de alguna forma en su obra sublimaron si tenían algún problema feo desde el punto de vista social o cuestionable, o lo que sea, o desde el punto de vista humano.
Y el autor vale por su obra. La obra vale por sí misma. El Ese es el autor, problema. Sí. Ese es el problema, Cristina, estoy de acuerdo con vos. El problema es quién cancela y desde qué lugar de superioridad moral, ¿no? O sea, ¿quién cancela? ¿Quién es superior moralmente a otros? Como para decir, yo a vos te cancelo, ¿no? Como si hubiera gente impecable en todos los sentidos de la palabra. Qué no, en aburrido eso sería. estoy totalmente de acuerdo con vos. Nadie tiene derecho a cancelar a nadie, y menos en el ámbito artístico. Nadie. Ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el punto de vista de su vida privada, de sus acciones, de sus pensamientos, de su experiencia, no. Yo pienso que no, que eso es, no se puede. Lo que pasa que a veces, incluso también me pasó una vez dando clase, yo enseñaba la Metamorfosis de Kafka en segundo año de la escuela secundaria, en la escuela Or, que es una escuela judía. Y había padres que me venían a cuestionar. En realidad lo dábamos porque la coordinación de la escuela lo imponía, no era que lo había elegido yo, aunque a mí Kafka me encanta y me parece que es el padre de la literatura del siglo XX. Pero te venían a cuestionar porque decían que la Metamorfosis era un libro muy duro para darle a chicos de 14 años, que se iban a asustar, que eran. Yo creo que están perfectamente preparados los chicos para leer la Metamorfosis de Kafka. Hay cosas en la realidad actual que son más tétricas o casi tan tétricas como la Metamorfosis de Kafka. Sí. Ahí estamos. Bueno, Cristina, damos la Sí, palabra también a otros que quieren a participar otros, sí, también. está bien. Sí, Te sí, sí, agradecemos sí. mucho, No quiero Cristina, ¿eh? excederme. Gracias Gracias, Cristian. por dejarme hablar. No, por favor, gracias a usted. Vamos con Juan ahora. ¿Cómo está, Juan? No te veo, Juan, te veo. Ahí está, te veo de la nariz para arriba, te veo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Juan Carlos Luis Rojas de Argentina. No, yo me había quedado colgado con el tema de la inteligencia artificial y quería comentar sobre eso. Bueno, a mi parecer, es un recurso más que se puede usar o no, y lógicamente el autor tiene que estar, es responsable de su obra final, porque estamos persuadidos de la necesidad de ver la certeza de ciertas cosas. Y de hecho no es un producto literario, el redondeo final lo tiene que hacer el autor para que sea literario. Entonces simplemente es un recurso más tecnológico que se puede utilizar eh, teniendo esos recaudos, ¿eh? Nada más. Gracias, Juan. Te agradezco doblemente por la brevedad. Vamos ahora con Victoria Moura. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, ¿cómo están? Lo mío también breve. Era simplemente, recién algo comentó Luciano, yo creo que podría cantarlo Patricio Rey, toda cancelación es política, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿cómo lo ven ustedes el tema este? Porque no es un fenómeno solo argentino, es mundial el fenómeno de la cancelación. Entonces, ¿cómo es el maridaje? ¿Cómo si es que ven que hay un maridaje político con esta tendencia? Y no solo la cancelación, el cambiazo de la historia hacia atrás. Es decir, reformular obras que ya fueron escritas, cambiar identidades en personajes. Mariano Quirós creo que mencionó a Woody Allen. ¿Y qué haríamos con la obra de Oscar Wilde? ¿La quemamos o con la de Lewis Carroll? Es complejo el tema, no sé qué les parece. Y la pregunta sería si les parece que hay, porque a mí me cuesta tanto creer que sí como que no, ¿hay una decisión política en esto de la cancelación? Eso, nada más. Gracias. Para cualquiera de los tres, me imagino la pregunta de Victoria. Sí, por supuesto.
Qué silencio. Epicuro. Bueno, en nombre de la moral se puede. Ha habido cancelaciones voy a ser muy esquemática. Ha habido cancelaciones desde la derecha y desde la izquierda últimamente, y con intenciones distintas y con las que uno puede simpatizar más o simpatizar menos. Está esto moral en el fondo, que es lo peligroso, y es esta idea de que al lector, perdón que insista con esto, me pongo monotemática, de que al lector hay que protegerlo. Entonces, en nombre de eso, se producen las cancelaciones. No sé si más o menos estoy contestando, pero creo que la cancelación puede ser un método ideal para algunas tendencias políticas para operar. Y por supuesto que el peligro es cuando vienen las desmesuras. Eso por un lado. Y ahora que nombraste, Oscar, decías que hacer, bueno, yo creo que hay que leer críticamente si es que uno quiere leer de una manera extraliteraria a los escritores, porque los libros se bastan a sí mismos, y si uno quiere leerlos desde otro punto de vista, bueno, puede tener consideraciones y puede tener perspectiva histórica. Pero el otro día me reía porque estaba pensando en este encuentro que vamos a tener hoy, y me enteré de que en Estados Unidos hubo una razzia con muchos libros que tenían la palabra Grey en el título por estas sombras de Grey. Entonces, en los estados más conservadores hubo así una razzia, y parece que estuvo un intento de atacar el retrato de Dorian Gray de Wilde, hablando de eso, que finalmente fue salvado por un bibliotecario, solo porque tenía la palabra Grey. Y en realidad hubiera sido gracioso, porque justamente en el retrato de Dorian Gray se corrompe por leer un libro de ficción, ¿no? Pero bueno, nada, eso es una anécdota. Yo creo que también no sabemos, digamos, no podemos leer el presente, ¿no? Es demasiado complejo y nunca podemos entender el presente hasta que pasa, ¿no? Podemos leer el pasado tratando de entenderlo, pero el presente, excepto algunas mentes brillantes. Pero creo que no siempre se trabajan los temas directamente, y a veces un contexto, si se quiere, represivo, digamos, favorece no la creatividad, porque la represión no sirve para nada, pero sí las maneras que tenemos de nombrar y de mostrar las cosas, que eso tiene que ver con el género fantástico, digamos, o con el terror, más específicamente, que siempre busca maneras de, de decir las cosas no directamente, ¿no? Como dando la vueltita para hablar de eso que incomoda y que perturba, de modo simbólico, metafórico, como queramos decir, ¿no? Cuando lees, qué sé yo, la literatura que viene de determinados periodos de gran represión, lo fantástico es una forma eh, de simbolizar eso que no se puede decir a viva voz, ¿no? Pienso en la relación entre Drácula y su época, por ejemplo. Yo recordaba y ahí la estaba buscando, después búsquenla porque está muy buena, una nota de Juan Gelman del 2011, una contratapa, que fue quizás, yo me acordaba porque la leí en su momento, y así como les contaba en el inicio que yo me tomaba muy en sorna el tema de la cancelación, yo leí esa nota con un cierto aire risueño, esa nota de Hellman que contaba la corrección que habían hecho de Huckleberry Fine en Estados Unidos en su momento de Mark Twain, que le habían suprimido los nigger y los Injun por considerarlos peyorativos. Y yo pensaba que también un poco es lo que decía Luciano, el tema, el peligro de la literalidad y el peligro de que de pronto de que de pronto sean quienes determinen
lo que está bien y lo que está mal, quienes no leen, ¿no? Como vos decías hoy, Luciano, el tema del el padre, la madre, indignades que vienen a quejarse por la lectura, o como decía recién la señora Cristina, cuando se venían a quejar por Kafka, ¿no? Es como un peligro de la literalidad y y que viene más que nada a partir del la poca práctica, me parece, amigo, el poco encantamiento con la lectura. De repente te viste obligado a leer una página y te diste cuenta lo que suponía, lo que suponía la lectura, lo que supone la literatura, y no lo soportaste. No soportaste ese disfrute y lo denunciaste. En buena medida de ahí tal vez nazca, y después si me quiero poner más conspiranoico, que lo puedo hacer, pero por el bien de todos no lo voy a hacer, me da la idea de que hay algo mucho más grande, ¿pero qué es lo que está detrás de esto, ¿no? No sé si, Graciela, querés preguntarle algo eh, mientras seguimos alentando a la gente a que quiera levantar la mano y participar también. Estás muteada, Graciela, ¿eh? El chat quema, o sea, el Sí, chat el chat está está prendido fuego, sí, sí. Chota. El chat tiene vida propia, sí, sí. Sí, no, no, Eh, es una cosa tremenda. No, quería preguntarles por el tema de la autocensura, ¿no? Que es como algo también un poco inconsciente. ¿Ustedes se han encontrado en algún momento diciendo, pará, pero esto acá no, me estoy autocensurando? Lo voy a decir como salió. ¿Les ha pasado? A mí lo que me ha pasado es que una vez tuve que escribir un cuento sobre el peronismo para una antología, y se me ocurrieron un montón de posibilidades para escribir ese cuento, eh, y al final lo terminé escribiendo desde mi experiencia, digamos, nacido en San Francisco, Córdoba, no San Francisco, Estados Unidos, eh, y desde lo que para mí era la vivencia del peronismo en mi familia, que era, por un lado, esta cuestión del peronismo hacia afuera, y por otro, el increíble racismo que había en mi familia, ¿no? Que somos eh, piamonteses, y hay una especie de miedo atávico al otro. Entonces escribí un cuento súper racista, y yo no soy racista, pero mi cuento sí. Y habla de negros, y habla de negros de la manera en que lo miran la- las familias racistas de mi barrio en San Francisco, ¿no? Entonces, pensé en que estaba yéndome a la mierda, y dije, bueno, es lo más honesto que puedo hacer. Marca una cancelación. Nadie me cancela, ese es el problema. Sí, Cancélenme. por Dios, una Un vez. desafío, vecinos, a cancelarme. Claro. A nadie le importa, en el fondo. Sí, Mariano o Esther. No, en mi caso no, no, por lo menos no conscientemente. Eh, sí que se habla por ahí, ¿no? Siempre hago que alguna anécdota escuchás, qué sé yo, como este alguien que no se anima a señalar o a decir, como lo estaba escribiendo, por ejemplo, que me contaron, eh, porque podía sonar mal que el verdulero del barrio fuese boliviano o peruano, no me acuerdo cómo se distribuye la dinámica laboral en ese sentido, pero que estaba escribiendo
estaba escribiendo precisamente con eso y que no, estaba preocupado por cómo adjudicar o cómo decir que el verdulero era boliviano. Eh, pero son detalles, creo yo, es como más una sensación, y eso es un bajón también, ¿no? Que sea una sensación porque es algo que está como sobrevolando más allá de que estemos seguros de que no nos autocensuramos nada. Yo estoy seguro de que no, pero ¿quién me puede asegurar? Claro. Claro, Esther, porque por ahí es inconsciente, ¿no? Perdón, pero ¿Sí? por ahí uno no lo hace de forma consciente. Entonces, porque hay además preconceptos, ¿no? Como cosas dando vuelta, tipo, si escribís sobre un gay, ¿no? Siendo hétero, Sí, sí, eh, sí. estás como bajo la lupa de ciertas lecturas que dicen, bueno, no podés escribir desde ahí, ¿no? claro. Estás acotado solo a tu experiencia patética. Vamos con la gente, ¿te parece, Graciela? ¿O Yo quería querías decir decir algo algo. vos, Esther? Sí, 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 Esther. No, no es mucho. Sí tengo que reconocer que algo me pasó últimamente y que tengo que sobreponerme en algunos momentos, creo que más o menos parecido a lo que contó Luciano. Luciano lo contó respecto a un caso puntual, con un cuento. Pero a veces, cuando estoy escribiendo, en general estoy como muy metida en el momento de escritura, y ese momento es bastante impermeable a todo. Pero hay momentos en los que uno se mira de afuera, cuando está escribiendo, mira el texto de afuera, y ahí aparece una especie como de policía introyectada, que es muy inquietante. Reconozco que a mí me pasa, pero bueno, parte del proceso de escritura en este momento eh, es seguir adelante con la escritura, es sobreponerse a eso. Sí. Vamos con Mónica, Mónica Bergman. ¿Cómo estás, Mónica? Estás muteada, Mónica, ¿eh? Hola, Hola, Mónica. bueno, muy interesante todo lo que estoy escuchando y se me había ocurrido pensar si el lenguaje inclusivo no es una forma de cancelación. Ya pasó la moda del lenguaje inclusivo, ya nadie lo usa casi. No creo, ¿sí? En la facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras todavía hay gente que habla con lenguaje inclusivo. Sí, yo en lo personal no lo uso, pero sí quedé muy impresionado una vez que vi a jóvenes hablando con una soltura abrumadora en lenguaje inclusivo. Me pareció alucinante cómo lo manejaban, cómo lo tenían incorporado y cómo hablaban en otro idioma. Yo soy un tipo de 44 años, no soy tan grande, tengo 44 años y cuando me pasó esto habré tenido 40. Y primero tuve el impulso, como fue hace más de 4 años, estábamos con Carlos Busquet en Tucumán y de pronto en una mesa se subieron 4 pibes, eh, incluso que ya de aspecto era perturbador el de los pibes, y cuando empezaron a hablar era impresionante. Mi primer gesto fue como, guau, incluso como de burla, pero en un momento dije, soy un nabo si me burlo de esto, porque esto es tremendo, es como un acontecimiento. Y, y después lo que siguió fue alucinante, una charla que para mí fue esos pequeños golpes que te muestran tu insignificancia y tu falta de formación, por un lado, y, y para mí fue un golpe placentero. Ese mismo día, además, estuvo buenísimo porque ese mismo día tuve esa muestra de juventud tucumana ultra desarrollada y pocas horas después una movilización gigante de antiderechos, pañuelos celestes, que también me alteró. Era como que estaba de pronto entre dos mundos alucinantes
Por supuesto que me quedo con el uso del lenguaje inclusivo en esa disputa, en esa grieta. Pero es algo que yo no uso, no podría usar porque sería una imposición, sería un farsante y sería un loco si de un día para el otro me pusiera a hablar, a usar y a escribir en lenguaje inclusivo. Eso y todo lo hablo, ¿no? a título personal. Gracias. Gracias a vos, Mónica. Vamos con Fernando B. Fernando, ahí estamos. Sí, pido disculpas porque el Fernando A no pudo venir. Bueno, y en realidad quería hacer otro comentario, pero estaba pensando en la novela Vikinga Bonsai, ¿no? de Ana Ojeda, que trabaja, está escrita en lenguaje inclusivo y es muy divertida porque aparte todo el tiempo usa hashtags, ¿no? Y, pero qué sé yo, es como, no sé cómo tomarlo, me pareció como un experimento, pero es una novela divertida. Igual, yo estaba pensando en esto de quién es el que cancela, ¿no? Se me ocurría que qué teme el que cancela, ¿no? A ver si por ahí, porque por ejemplo, qué sé yo, en el Quijote, al comienzo del Quijote, le sacan todos los libros para que no se vuelva más loco, ¿no? El pobre Quijano. Entonces, no sé, supongo yo que quienes no nos permiten leer de alguna manera creerán que ya estamos locos y que de esta forma no vamos a enloquecer más. Si es que hay un grado de locura posible, ¿no? Que uno esté un poco loco, muy loco. Entonces, se me ocurría eso, preguntarles aquí a los escritores que están con nosotros, si ellos creen que hay algún criterio de qué es lo que están buscando, lo que cancelan obras, ¿no? O corrigen esta moda que está ahora de corregir lo que supuestamente es impropio. Ni idea. Ni idea qué criterio tienen. Se supone que tiene que ver con el mercado, pero no sé hasta qué punto con las posibilidades de venta, como que un libro que ofendería o que fuese ofensivo tiene menos posibilidades de venta que uno escrito por los criterios, como decía hoy Luciano, medio de una especie de inteligencia artificial dentro de esa ñoñería. Pero es la alternativa que se me ocurre por una cuestión de mercado. Ahí está de nuevo, le agradecemos a Fernando. Gracias, Fernando. Gracias. Juan, no sé si querés preguntar de nuevo o levantaste sin querer de nuevo la mano, Juan. Estás muteado, Juan, ¿eh? No sé si quería preguntar de nuevo, Juan, había levantado la mano. No sé si, Graciela, vos querés preguntar algo más. A propósito de algo que decía Mónica Chiesas, me imagino que debe ser la novela Lolita, ¿no? Si hoy hay un mercado editorial para publicar una novela como Lolita, ¿qué imaginan? ¿Sería censurada, cancelada o se publicaría? Creo que se publicaría, es buenísima. Depende de dónde, me imagino. ¿No? Lolita Argentina. No lo sé. A lo mejor no se publicaría porque es buena. Ese es el problema. No hay un mercado para Joyce.
en la actualidad, así que Lolita Claro. no teme. No teme. Y con Eh, respecto al inclusivo, yo me quedé pensando, lo que me enseñaban en lingüística hace como 200 años, cuando yo estudié letras, es que el lenguaje no se cambia desde arriba para abajo, ¿no? En realidad, me parece que es un problema de clase media alta progre, no de... Re, No de es una cuestión, universitaria. ¿no? Igual que la lucha por el aborto, es clase media alta progre, por más que no nos guste pensarlo, pero es eso. ¡Tum! Adiós, Lamberti. ¿Qué pasa que no me ves más? Canceladísimo. Estás buscando ser Canceladísimo. cancelado. Estás buscando ser cancelado, Alicia. Totalmente. Exactamente. Sí, sí. Es el espíritu de Fowl que me Yo coincido con Lamberti. Y es un que segundo. sí, por eso no se pueden hacer estas charlas de todo, coincidimos Es de el todo. Nacional Buenos Aires el problema del lenguaje inclusivo. Todos coincidimos. Todos coincidimos en Sí, que disculpame, tuve un lapsus. Bueno, ahí algo más, Graciela. ¿Querés vos Tengo una preguntar última algo? pregunta anotada Dale, que si quieren se dale. las traslado porque Con veníamos esto, con hablando. tu pregunta cerramos. Con tu pregunta cerramos. Ok, fue muy interesante, Esther, lo que vos dijiste con respecto al lector, el lector de cristal, que hay que cuidarlo, pero también son los lectores los que se enojan cuando aparecen textos políticamente incorrectos. Entonces la pregunta sería si como lectores somos capaces de distinguir qué es ficción y qué es realidad y entre el narrador y el escritor, ¿no? Porque como decía Mariano, hay una gran literalidad, ¿no? ¿Qué pasa con la educación, diría yo, lectora de los lectores? Qué bueno lo que estás diciendo. Sí, bueno, no, más que responder, coincido con lo que decís. Qué gran confusión. A veces, cuando yo veo esas reacciones, parece que fueran clientes en vez de lectores, ¿no? Como alguien al que siempre tiene razón, que le exige al libro que el libro cumpla con un deseo preexistente que tiene. Eso por un lado, ¿no? Esto de por qué si el libro no le da lo que quiere, va a reclamar y esta indignación además que pasa al acto, porque uno puede no gustarle el libro, lo puede revolear en su casa, lo puede dejar, pero esta cosa de pasar al acto es muy llamativa. Eso por un lado. Y por el otro sí, me parece que es un gran tema, pero para pensarlo muy profundamente, que es en el cruce de géneros que tanto celebramos en la escritura, que pasa en la lectura, y que pasa con esta confusión entre la ficción y la no ficción. Coincido con lo que decís y me quedo pensándolo. Me parece que es un tema muy grande. Sí. Ahí Cristina levantó la mano, prometió ser breve, así que le vamos a dar Soy la breve. palabra. Muy bien, Cristina. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Voy a ser breve porque solamente para decir de que yo soy clase baja, jubilada, con la mínima, y soy progre, soy de izquierda y hablo con el lenguaje inclusivo. Así que tanto Luciano como Mariano, acá por lo menos tienen alguien que es la excepción a la regla que ustedes creen que hay, ¿no? Me parece que el lenguaje inclusivo, y más con lo que dijo Mariano, que encontré un montón de jóvenes que hablaban fluidamente, esto va a cambiar, con el tiempo va a cambiar, es la apertura. Listo, era eso. No sé, Gracias, Cristina, ¿eh? I don't know. Perdón, ¿puedo acotar una pequeña cosita? Sí, Mónica, Soy, claro. sí, Sí. hola Esther, Oh, hola a Hola. todos y todas. En relación a esto que decía Esther, que hay un lector también que exige al escritor que escriba lo que él quiere. El otro día asistí a un taller donde se leía a Annie Ernaux y el acontecimiento donde ella cuenta la experiencia de un aborto. Y uno de los participantes del grupo insistía en que Annie Ernaux no se refería al Mayo francés.
y tendría que haberse referido en su texto a los acontecimientos del Mayo francés. Y eso era, era totalmente absurdo, como pedirle a alguien que sea al escritor que sea el espejo de todo lo que sucede en el contexto histórico y que escriba lo que alguien hipotéticamente que está leyendo pretende que le rellene. Esto me pareció así algo muy, muy, muy loco, ¿no? Muy extremo. Gracias, Mónica, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, cerramos el encuentro. Gracias, Luciano. Muchas gracias, Mariano. Esther, placer como siempre. Gracias, Graciela, ¿eh? Hermoso haber compartido con vos esta moderación. No sé si querés decir algo, palabras para cerrar. Bueno, no, que estoy muy contenta, que la verdad que lo